Bendiciones. Hoy vamos a mirar cómo el Señor nos está invitando a creer solamente. Y esto basado en el libro de Marcos, en su capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. En medio de esto, en esa gran multitud había también una mujer que tenía flujo de sangre, que también había dicho: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Y dice la historia que esa mujer tocó el borde del manto de Jesús y Jesús sintió que de él había salido poder. Y la Biblia dice que esta mujer fue sana instantáneamente. Y él, a raíz de esas circunstancias, estuvo allí en ese proceso, en ese momento, preguntando: ¿quién me ha tocado? Y la gente le decía a sus discípulos: Señor, si la multitud te aprieta, ¿cómo dices tú que quién te ha tocado? Y él dice: alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Y allí mantuvo una conversación con esta mujer, que le pudo confesar cómo al tocar el borde de su manto pudo ser sana. Y él le dice: sé sana de tu azote, sé libre. Y en ese transcurrir, Jairo estaba allí, quizás un poco desesperado, porque su petición había quedado aguantadita. Y quizás miraba que el tiempo pasaba y se sentía como perdiendo tiempo. Se sentía que a Jesús se le habían presentado obstáculos para interceder o para obrar ante su necesidad. Y en medio de eso, en el versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Yo pienso que con esta noticia que le dieron a Jairo, pudo desplomarse, pudo sentirse ya sin ninguna esperanza, pudo sentir todo el trabajo y toda la petición que había hecho delante de Jesús como en vano, quizás sin respuesta. Pero mira lo que dice Jesús, el Maestro, el Dios poderoso, el Padre celestial, aquel que dio su vida por ti, por mí, le dijo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de las sinagogas: no temas, cree solamente. Y aquí quiero enfatizar esta conversación contigo. Yo no sé qué circunstancias puedas estar viviendo, qué cosas puedan estar ahogando tu fe, cuántas circunstancias duras, difíciles, problemas y adversidades sientes que te están desboronando en este tiempo. Y quizás has orado y quizás has sentido que Jesús ha estado tardando ante la petición que tú le estás haciendo. Y pueden mirar cómo quizás muchas personas testifican de la obra del Señor en sus vidas. Y hay una pregunta para ti: ¿será que el Señor no me está escuchando? Pero a través de esta palabra yo quiero decirte que si tú has clamado al Señor con un corazón sincero, abierto y pleno, Él te recuerda en esta hora: no temas, cree solamente, porque yo seguiré obrando sobre tu vida. No temas, cree solamente. Y es que la petición nuestra, el Señor la tiene en sus manos. Y yo sé que tú y yo, cuando oramos, le decimos al Señor: Padre, aquí está mi necesidad, pero en este tiempo que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Y al nosotros decir que sea conforme a la voluntad de Dios, Él lo hará de la mejor manera. Él lo hará de la mejor conveniencia para nuestras vidas. Y nosotros quizás en ese proceso podemos sentir desespero, angustia, pero que cuando viene la respuesta del Señor podemos mirar que ha sido de gran beneficio poder esperar. Ha sido de gran beneficio poder pedir que las cosas no se hagan conforme a lo que nosotros queríamos, sino conforme a la voluntad del Padre sobre nosotros. Porque cada vez que el Señor establece su voluntad sobre nuestras vidas, podrá llenar nuestro corazón de paz, podrá llenar nuestro corazón de felicidad, podrá llenar nuestro corazón de tranquilidad, porque la obra que el Señor hace sobre ti y sobre mí siempre será perfecta. Y mira lo que dice acá, que en medio de eso
en la respuesta de Jairo, él no permitió que le siguiera mucha gente, sino que se acompañó de Pedro, Jacobo y Juan. Y vino a la casa de Jairo, y muchos lloraban y muchos se lamentaban porque no tenían esperanza. Pero la esperanza iba caminando, era Cristo Jesús. Ese Cristo Jesús que le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Cree mi palabra. Así en este tiempo el Señor, en medio de esas circunstancias, te está diciendo, no temas, cree solamente. Inclínate a mí, escucha mi voz, cree solamente. Aunque muchas personas piensen que hay fracaso, tú en este tiempo crees solamente. Y dice que entraron allí a la habitación, echó a todos fuera, entró con los padres y con sus discípulos elegidos. Y le dijo a la niña, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra que esta niña se levantó, recobró vida, recobró la esperanza. Esa casa pudo obtener la bendición de Cristo Jesús porque siguieron creyendo, aun en medio de la adversidad, aun en medio del dolor, aun en medio de los pronósticos. Ellos siguieron creyendo una palabra que Cristo Jesús les había dado. En este tiempo la invitación es a que tú sigas creyendo la palabra del Señor. Aun en medio de cualquier adversidad, sigue creyendo y confiando, porque así como el Señor resucitó a esta niña y dio alegría a esa casa, así mismo el Señor tendrá respuesta para tu vida. Cree solamente en este tiempo. Muchas bendiciones sobre ti.